que sí les pido, por favor, es que pregunten, ya dejen sus preguntas en el chat, ¿no? A medida que ustedes van escribiendo, o si es que quieren hablar también, pueden levantar la manito o le vamos a dar pase para que puedan hablar. Ya, de alguna manera, para que esto sea interactivo. Y lo que a nosotros nos importa es que ustedes se lleven, ¿no? El conocimiento y que este conocimiento sea útil para que mañana lo utilicen en el trabajo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora acerca de el pH, ¿ya? A veces este tema es un poco, bueno, es amplio, un poco complejo, pero vamos a hacerlo entendible, ¿ya? Miren, el pH, esta palabra que es pH, ¿no? Significa potencial de hidrogeniones, ¿ya? Potencial de hidrogeniones. ¿Qué significa? Significa que, en otras palabras, la cantidad de hidrogeniones que hay en la sangre, en este caso, ¿no? En el paciente. Cantidad de hidrogeniones, ¿ya? ¿Y qué es un hidrogenión? Un hidrogenión es el hidrógeno positivo, o sea, como catión, ¿ya? El hidrógeno positivo como catión. Entonces, pH significa, en otras palabras, cuántos hidrogeniones tenemos en la sangre o en una sustancia determinada. Porque el pH no solamente se habla de sangre, sino, por ejemplo, hablamos un pH en el estómago, ¿no? En el estómago el pH es de 2,4 más o menos aproximadamente. Es ácido, ¿no? Es ácido. ¿Por qué es ácido? Porque en el estómago ocurre, ¿no? La digestión. Es el segundo paso de la digestión. Se necesita degradar lo que nosotros comemos. Por eso es ácido gracias al ácido clorhídrico. Entonces, en el jugo gástrico hay abundante, ¿no? Cantidad de hidrogeniones. O sea, esa acidez se debe a la cantidad de hidrogeniones, ¿ya? Entonces, el hidrogenión o los hidrogeniones son iones hidrógenos de carga positiva, de carga positiva. Entonces, pH, ¿qué significa pH? Exactamente, ¿no? Es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución acuosa, de una disolución acuosa. O sea, cuando hablamos de disolución tenemos un soluto y un solvente, ¿no? Puede ser el agua con partículas. En este caso hay sustancias y entre ellas están los hidrogeniones. Por eso es que el potencial de hidrogeniones, como les digo, es la cantidad de hidrogeniones que hay en una disolución. ¿Ya? Es lo que dice acá, ¿no? Indica la cantidad de iones hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. Ahora miren, este concepto, esta parte es importante. ¿Por qué? Nos dice, ¿no? El pH indica la cantidad de iones hidrógeno. ¿Ya? O sea, hidrógeno positivo, ¿no? Hidrogeniones presentes en determinadas disoluciones. Se define como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de iones hidrógeno. Entonces, esta es la fórmula del pH, ¿no? La ecuación de Henderson-Hasselbalch utiliza esta ecuación, que es el logaritmo de base 10 de los hidrogeniones. Ya. ¿Qué significa esto? Significa que es el logaritmo negativo. Significa, miren, si yo les dijera, ¿no? ¿Cuál es el potencial de hidrogenio? O sea, mientras más ácido, vamos a escribir acá, ¿ya? Vamos a poner, mientras más hidrogeniones tiene una disolución, es más ácido, más ácido.
Entonces, mientras menos hidrogeniones tiene una disolución, menos ácido, ¿ya? Menos ácido. O sea, digamos que está yendo a ser alcalino, ¿no? Alcalino. Entonces, hay una escala de pH, ¿ya? Que es esta de acá. Ahora van a entender esa ecuación, ¿ya? Esa ecuación de Henderson-Hasselbalch del logaritmo negativo en base 10 de los hidrogeniones. ¿Qué significa? Miren, un pH neutro, miren, es 7 en la naturaleza. Este es un número arbitrario, o sea, es 7. Ya. Entonces, ¿qué significa 7? Que en esa disolución tenemos 0,0000001 hidrogeniones. ¿Ya? Es un pH neutro, ¿no? Entonces, va a ser ácido mientras más hidrogeniones tiene. Entonces, si por ejemplo el pH del estómago es 2,4, entonces aquí este 0,01 significa que es mayor que este 0,000000001, ¿ya? Porque este 0,1 se acerca a la unidad, ¿ya? Entonces, eh, una sustancia ácida es o se caracteriza porque tiene mayor cantidad de hidrogeniones. Se caracteriza por esto. Y una sustancia alcalina o base, ojo, base, se caracteriza porque tiene menos cantidad de hidrogeniones, menor cantidad de hidrogeniones. Por eso es que miren, un pH 14 se, se aleja de la unidad, o sea, 0,000000001, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando es un pH de 7 tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, 0,001. Tú sacas de esto el logaritmo en base 10 negativo y te sale este número 7. O sea, esa ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice que si calcula este 0,00001 por 6 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 equivale a un pH de 6. Entonces, este término de pH, o sea, potencial de hidrogeniones, es como un resumen simplificado. O sea, es una simplificación de estos números grandes. Porque imaginen decir, ¿no? A ver, en laboratorio, a ver, ¿cuántos hidrogeniones tiene esa sustancia? Ah, tiene 0,0000000 hasta 14, ¿no? 0,1. O ya mejor, lo vamos a decir así, ¿no? 0 o 10 elevado a la menos 14, algo así. También se puede expresar, ¿no? En estos 0,000,1. Pero para expresarlo de una mejor manera, en números enteros, ya se pone 14. Por eso se dice, el pH es el logaritmo inverso en base 10 de la cantidad de hidrogeniones que hay en una disolución. En realidad de ahí esta cantidad. Y el número entero es este de acá. Por eso es que eh, mientras más el número es menor, o sea, menor de 7, 6, ¿no? Es menor, tiende a la acidemia. ¿Por qué? O a la acidosis. O tiende a ser una sustancia ácida. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Ya? Mayor cantidad de hidrogenio. Entonces aquí ya se divide, estamos hablando en sustancias ácidas y bases, ¿no? O alcalinas. En la naturaleza, por ejemplo, bueno, en la realidad tenemos, por ejemplo, esta sustancia, ¿ya? Miren, la sustancia que tiene, es más base, por ejemplo, un ejemplo es la soda cáustica, ¿no? Esta soda cáustica se utiliza para desatorar baño, tuberías, ¿ya? Entonces, esta sustancia es una sustancia base.
que tiene un pH 14 más o menos, ¿no? Y esta sustancia, por ejemplo, si lo consume una persona, daña. En la UCI, por ejemplo, ingresaron alguna vez un paciente que con intento de suicidio o suicidio que había tomado soda cáustica. Pero ¿qué pasa? Como esta sustancia mm, tiene un pH 14, es una sustancia bien alcalina, daña, ¿no? Tejido. Entonces le hizo un daño en esófago y con fístula traqueoesofágica, ¿no? Complicada la situación. La lejía, por ejemplo, tiene un pH de 13. Es una sustancia base también, ¿no? El jabón, pH 12 y así. El agua destilada, el agua destilada es un pH neutro, 7. El agua destilada no tiene ningún electrolito, ningún elemento, por eso es que el pH es 7, neutro, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el ácido estomacal, el ácido clorhídrico, 2,4, ¿no? Bien, entonces esta es la comprensión del pH para que tengan un poquito más claro qué significa pH y no solamente el pH se utiliza en la sangre, sino en la naturaleza. Por ejemplo, los químicos farmacéuticos, los que estudian bromatología, etcétera, utilizan bastante esas tiras para medir el pH o medir el pH por un método porque ellos fabrican sustancias, ¿no? A un pH determinado y los medicamentos también tienen un pH determinado, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de pH, potencial de hidrogeniones. Entonces, si hay alguna pregunta, escriban nomás ya ahí en el chat. Listo. Muy bien. Entonces, el pH entonces de ahí deriva, ¿no? El pH de la sangre arterial. Ahí vamos a ya entrar en el tema de la sangre, ¿no? Entonces, si tenemos un pH neutro, partimos de 7. Miren, en la sangre, un término medio es 7,4, ¿no? En la sangre. En una media, bueno, un rango entre 7,35 y 7,45. Esta es la normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, el medio interno le llamamos, ¿no? El medio interno regula los ácidos que nosotros ingerimos o que nosotros producimos naturalmente, los ácidos o las bases, y trata de mantener o mantiene siempre en este rango, 7,35 y 7,45. En este rango mantiene, ¿ya? En nuestro cuerpo. ¿Quiénes se encargan de mantener el pH en este rango? Tenemos, por ejemplo, a los riñones, ¿ya? Riñones. Tenemos a los pulmones y tenemos a los buffers. Los buffers se llaman amortiguadores o tampón, ¿ya? Los riñones, ¿cómo regulan la acidez o la alcalinidad? O sea, los riñones se encargan de mantener un pH entre 7,35 y 7,45. O sea, riñones, pulmones y los buffers. Ya. Entonces, imaginemos que nuestro pH tiene una tendencia a la acidosis. Ya vamos a ver, por ejemplo, hoy día en la mañana tú has ido a correr. Has ido a correr, ¿no? En la mañana y has generado ácido láctico, ¿ya? Ácido láctico. ¿Por qué? Porque los músculos utilizan bastante oxígeno y hay un momento en que ya no, ese oxígeno que respiramos no cubre esa necesidad, comienza a hacer uso de la vía del ácido láctico. Entonces se produce ácido láctico. Entonces, ¿qué pasaría? Si tú estás corriendo, hay una tendencia a la acidosis, ¿no? A la acidosis. O sea, tiende a bajar el pH, a la acidemia, ¿no? A la acidemia. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? Cuando tú estás corriendo, a ver, la pregunta sería, ¿por qué tú
comienzas a respirar, o sea, a hacer taquipnea o polipnea. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene sensores, ¿ya? Tiene sensores. Por ejemplo, tenemos a los quimio receptores. Tenemos a nivel central y a nivel periférico. Periférico tenemos en el bulbo de la yugular, perdón, en en la arteria carótida, ¿ya? Arteria carótida. En la arteria carótida. Y a nivel central tenemos en el núcleo, en el núcleo de la ventilación, que está en el bulbo raquídeo. Ya. Entonces, miren, ¿qué pasa? Tú has salido a correr en la mañana y estás generando ácido láctico porque el músculo, el oxígeno que tú le das no cubre sus necesidades y se genera ácido láctico. Entonces, ese ácido láctico en el cuerpo genera hidrogeniones, ¿ya? Hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros sensores, que es los quimiorreceptores que están en el bulbo raquídeo a nivel central, ¿no? En el encéfalo a nivel central y en el callado aórtico, o también en el arco aórtico, perdón, en la arteria aorta, también hay quimiorreceptores en la arteria aorta, en el arco aórtico, ¿no? Arco aórtico. También hay receptores de pH, o sea, miden la cantidad de pH que hay en la sangre, vamos a arteria, ¿no? Que hay en la sangre. Y a nivel central miden la cantidad de hidrogeniones que hay en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, tú estás yendo a correr, generas ácido láctico y generas hidrogeniones, aumentas el nivel de hidrogeniones. ¿Y qué pasa? Esos hidrogeniones llegan a través de la sangre por ejemplo, a la al arco aórtico y llega al cerebro, al bulbo raquídeo y dice, uy, mira, hay bastantes hidrogeniones, acidosis. ¿Qué vamos a hacer? La primera compensación es respiratoria. Le dicen a los pulmones o al sistema respiratorio, le dicen, aumenta tu frecuencia respiratoria, aumenta frecuencia respiratoria para eliminar CO2. Entonces elimina CO2. Por eso es que respiras tú y cuando ya no puedes, te detienes, ¿no? Te detienes y estás hiperventilando. Esa hiperventilación es debido al acúmulo de hidrogeniones y el otro tema es también que requieres más oxígeno. Son dos puntos. Requieres más oxígeno, se ha acumulado CO2 y quieres eliminar CO2 también. O también se está acumulando el ácido láctico y quieres eliminar estos hidrogeniones. Son hidrogeniones, CO2 y oxígeno. Todo captan estos quimiorreceptores. Entonces, esa es una regulación rápida, pulmonar, pulmonar. ¿Por qué? Porque tu pH está tendencia a la acidemia y con estos factores, la hiperventilación, etcétera, regresa a este rango en 735, 745. Los riñones tienen una respuesta de más tiempo, mayor, ya una respuesta en más tiempo, en días. Por eso es que la respuesta más rápida es a nivel pulmonar. ¿Y los riñones qué hacen, por ejemplo? Supongamos que ya sea crónico, 48 horas, ¿no? De una patología, no necesariamente que estés corriendo, sino alguna patología crónica. ¿Qué hacen los riñones? Elimina hidrogeniones. Elimina el ácido que se está acumulando. O sea, si tú tienes una tendencia a la acidemia, elimina hidrogeniones para que tu cuerpo no esté ácido. O también reabsorbe. ¿Qué cosa? Bicarbonato, HCO3. Reabsorbe bicarbonato. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver. Ahora, los amortiguadores o los buffers o tampón son varias sustancias. Por ejemplo, tenemos a la hemoglobina, tenemos el buffer, el principal es el HCO3, el bicarbonato. Este es el bicarbonato, ¿ya? Este es el buffer, ¿no? Bicarbonato. Tenemos a los fosfatos, sulfatos, etcétera. La misma, los glóbulos rojos que contienen hemoglobina, ¿no? Son tampones. ¿Por qué se le llaman tampones?
O sea, estos tampones, ojo, no van a eliminar, o sea, no son como los pulmones que eliminan CO2, ni son como los riñones que eliminan hidrogeniones. Estos tapones actúan in situ, en la sangre. Por ejemplo, mira, si estás acumulando hidrogeniones, esto también vamos a repetirlo, ojo, más adelante. Si estás acumulando hidrogeniones, que tendrías una tendencia a la acidemia, ¿no? A la acidemia, estás acumulando hidrogeniones, acumulas hidrogeniones, entonces el cuerpo, obviamente el riñón está eliminando, los pulmones están eliminando CO2 también. ¿Y qué pasa? El bicarbonato, ¿cómo actúa? Se une, ¿no? Hidrogenio agarra un hidrogenión, el HCO3. Se une a este hidrogenión. ¿Y en qué se convierte? Miren, aquí hay un hidrogenión más un hidrogenión. Uno más uno, dos. Entonces H2CO3. Entonces este elemento se llama ácido carbónico. Ácido carbónico. ¿Ya? Ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico es un ácido, pero lábil, inestable. Este ácido se va a convertir, miren, en H2O y CO2. Hay una ley en bioquímica, en física, que se llama la materia no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los elementos no se destruyen, no desaparecen, sino cambian. Por ejemplo, aquí el H2, o sea, dos hidrogeniones están aquí en el agua, H2. Y acá hay O3, o sea, tres oxígenos. Aquí te quedas con dos oxígenos y aquí hay uno. O sea, esos tres se distribuyen entre dos aquí y uno aquí. El agua no hace daño. El CO2 lo eliminas por el sistema respiratorio. Por eso son amortiguadores, tampones. O sea, cuando hay acidosis, ¿no? Ellos actúan, los buffers. Entonces, de esta manera se mantiene el pH en la sangre, ¿ya? De 7,35 a 7,45, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí hay unos límites. Nuestro cuerpo regula, pero ya hay veces que se escapa de su regulación. O sea, hay patologías que vamos a ver que ya no, el cuerpo no puede regular tanto. Entonces el pH disminuye. Seguramente ustedes han visto con un pH 0, un 6,9, un 6,8, menor o igual a 6,8 es incompatible con la vida. O sea, si tu pH baja tanto a menor o igual a 6,8, este paciente puede llegar a fallecer o este pH ya es un paciente fallecido ya. 6,7 no existe. Este es un pH fallecido. O sea, este paciente está fallecido, muerto. Por el otro lado, también tenemos un pH mayor a 7,45, el límite es 7,8. Mayor a este no existe, es incompatible con la vida. O sea, aquí no hay vida. El paciente está fallecido, ¿no? Personas fallecen acá. Entonces, el cuerpo, fíjense que nuestro cuerpo es tan inteligente que eh, trata de mantener en este rango. ¿Quiénes intervienen? Pulmones, riñón y los buffers. ¿Ya? Listo. Si es que hay preguntas, por favor, escríbanos, ¿ya? Acidemia menor a 7,35, alcalemia mayor a 7,45. ¿Ya? Entonces aquí para repasar pH normal 7,35 a 7,45, PCO2 normal 35,45, bicarbonato de 22 a 26. Entonces, vamos a ver ahora el estado ácido base e hidrogeniones. O sea, esa relación, esa fórmula que yo siempre les escribo, eso tienen que aprendérselo. O sea, una cosa es una lectura, ¿no? De la Haga, que el CO2 está en acidosis, alcalosis, pero cuando tú estás con el paciente, tienes que ingresar a tu cabeza por qué este paciente está, por ejemplo, desacoplando con el ventilador. Tal vez está haciendo una acidosis respiratoria y eso se debe, y la respuesta de la acidosis respiratoria es que el paciente va a desacoplar con el ventilador mecánico. Y uno está que le coloca becuronio, midazolam, fentanilo, porque decimos que no se acopla. Pero ese no es el tema. El tema es tal vez que necesita más volumen, o sea, necesita eliminar CO2.
Y en el ventilador mecánico tú puedes aumentar la frecuencia respiratoria o el volumen tidal o el volumen minuto, ¿no? Que es la multiplicación de ambos. Y encontrar un punto y ya no va a ser necesario que aumente sedación ni becuronio. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que el cuerpo pide. Y para hacer lo que el cuerpo pide, tenemos que ver estos conceptos. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, un ácido, fíjense, un ácido es una sustancia capaz de donar un hidrogenio. ¿Ya? Y un alcalino o una base es una sustancia capaz de aceptar un hidrogenio. Entonces, miren, el ácido carbónico, por eso se llama ácido carbónico, el ácido carbónico H2CO3, aprendan esto por favor, porque esto siempre van a tener que eh, utilizar. Es ácido, o sea, es ácido y tiene la capacidad de donar un hidrogenio. Y miren, y esto se llama estequiometría o en bioquímica le llaman, esa es la ley que les dije, la ley de, dice, una sustancia, un cuerpo no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Miren, este ácido carbónico, si tú le quitas un hidrogenio, aquí tiene dos hidrogeniones. Si tú quitas uno, como en este caso, queda esta sustancia, porque aquí hay un hidrogenión, porque uno ya lo has donado, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta sustancia? Bicarbonato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del ácido carbónico se puede convertir en bicarbonato, siempre en cuando pierda un hidrogenión. Entonces, este hidrogenión solo aumenta la acidemia, ¿no? Acidemia, aumenta. Por eso es que el pH, el potencial de hidrogeniones, mide la cantidad de hidrogeniones que hay en una sustancia, en este caso en la sangre. ¿Ya? El bicarbonato es una base, es un alcalino, es una sustancia de que puede aceptar hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando este hidrogenión está libre, o en todo caso, lo que les dije hace un rato, ¿no? El sistema tampón. El sistema tampón. ¿Qué significa? Que el bicarbonato, el HCO3, el HCO3 acepta hidrogeniones. O sea, este efecto del bicarbonato que se une a los hidrogeniones cuando hay acidosis o acidemia, ¿no? Cuando hay acidemia por una acidosis, este bicarbonato tampona. O sea, ¿qué significa? Reduce la acidez, porque la acidez es esto, miren, hay cantidad de hidrogeniones, ácido, un cuerpo ácido, ¿no? La sangre está con tendencia a la acidemia. Y si tú el bicarbonato se une a este hidrogenio, se convierte en H2CO3, ¿ya? En H2CO3, que es el ácido carbónico, porque este hidrogenio se está sumando aquí, ¿no? Porque acá hay uno más uno, 2, H2CO3. Entonces, este ácido carbónico ya es fácil de eliminarlo. ¿Por qué? Porque se convierte en H2O. O sea, mira, este hidrógeno, dos hidrógenos están aquí y un oxígeno saco aquí y aquí hay un oxígeno. Más CO2. De un carbono, está aquí un carbono y tres oxígenos, uno ya se fue y aquí solamente quedan dos. Entonces, esto es fácil de eliminar. El CO2 se elimina por la respiración y el agua queda, ¿no? Y se elimina por la orina. ¿No? Entonces, em, este tampón funciona de esta manera. El bicarbonato es un buffer, ¿no? Es el principal buffer del cuerpo. Entonces, todo tiene que ver con hidrogeniones, todo tiene que ver con hidrogeniones. Y recuerden siempre, por favor, que tenemos receptores, receptores. Les dije a nivel central, ¿qué es lo que miden esos quimiorreceptores? Miren, anoten esto, quimiorreceptores. ¿Qué es lo que miden? Ellos miden el nivel de pH. El nivel de pH en relación, vamos a borrar esto, miden hidrogeniones. La sangre que tiene mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no? Manda una respuesta al cerebro y al sistema respiratorio para eliminar
estos hidrogeniones. La primera respuesta respiratoria. ¿Qué es lo que mide? CO2, presión parcial de CO2. En el caso de hipercapnia, también manda señal al sistema respiratorio. Mide oxígeno. En caso de hipoxemia, también manda una señal al sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio, ¿no?, aumenta su frecuencia respiratoria, su volumen tidal, para captar más oxígeno, eliminar CO2 y eliminar hidrógeno. O sea, ¿cómo elimina hidrogeniones? Eliminando CO2. Aquí miren. Aquí elimina CO2. ¿Por qué? Porque está descomponiendo este ácido carbónico que ha venido del bicarbonato, y el bicarbonato se está uniendo a los hidrogeniones. O sea, indirectamente, esta reacción química estamos eliminando hidrogeniones. Indirectamente, o sea, el CO2 se está eliminando, pero ese hidrogenión se convirtió en agua. Y el agua no hace daño, pero el CO2, uno de los componentes del ácido carbónico, estamos eliminando, ¿no? Entonces, esa es la regulación respiratoria, por eso hablamos de compensación, ¿ya? Sistemas de compensación. Muy bien, entonces, el ácido base eh, e hidrogenio, ¿no? ¿Qué dice acá? El estado ácido base de cada compartimento celular, está determinado por la cantidad de hidrogeniones, pues pH, potencial de hidrogeniones. A mayor cantidad de hidrogeniones, mayor acidez, y a menor cantidad de hidrogeniones, menor acidez o alcalino, ¿no? Y el trastorno se llama acidosis, es un proceso, miren, la acidosis es un proceso que produce un exceso de hidrogeniones, la acidosis. Y ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cetoacidosis diabética, eso vamos a ver, y se manifiesta en el pH, ¿no? El pH. El pH disminuye, menor a 7,35, porque estamos ganando hidrogeniones. En una cetoacidosis diabética estás ganando hidrogeniones. Estás ganando hidrogeniones. Ahora les voy a explicar cómo se gana. En la alcalosis también es un proceso que disminuye la concentración de hidrogeniones. ¿Ya? Por ejemplo, vómitos, pérdida de hidrogeniones, ¿no? Vómitos, diarrea, pérdida de bicarbonato e hidrogeniones. Te lleva a la alcalosis, ¿ya? En el vómito, específicamente, ¿ya? Porque estás perdiendo hidrogeniones. ¿Y dónde están los hidrogeniones? A ver, alguien, a ver, lo que hemos hablado al inicio tiene que ver con pH. Yo les dije algo del estómago. A ver, ¿cómo en vómitos perderíamos hidrogeniones? A ver, escriban cómo perderíamos hidrogeniones. ¿Qué hay en el estómago? ¿Qué hay en el estómago? Ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico. Entonces, aquí hay el pH del estómago, perdón, del líquido gástrico o contenido gástrico es ácido, 2,4. Es ácido, ¿por qué? Sirve para degradar, muy bien, Angelina Becerra Linares, ácido clorhídrico, muy bien. Hay El pH del estómago es importante para poder degradar el alimento que nosotros consumimos, y también sirve para matar bacterias, ¿no? O sea, ingresa, por ejemplo, en la comida una bacteria, o sea, una cantidad relativamente, ¿no? Y mata bacterias, este pH. Y ya cuando las bacterias son en mayor cantidad, ya no puede matar, y ya te da una infección estomacal, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? Cuando una persona vomita, cuando una persona vomita, ¿qué está vomitando? Ácido clorhídrico con contenido gástrico, comida, lo que sea, ¿no? Pero elimina hidrogeniones. Y dice, a menor cantidad de hidrogeniones, hay una tendencia a la alcalosis. Alcalosis. ¿Ya? Estás eliminando hidrogeniones. ¿Te das cuenta? Esa relación, por ejemplo, en vómitos, pérdida de hidrogeniones. Todo tiene que ver con hidrogeniones. ¿Ya? Listo.
Los disturbios, esto ya lo vimos ayer, solamente para recordar, y el día de mañana también vamos a tener que utilizar esta misma fórmula. Miren, el pH no, si es menor a 7,75, acidemia, mayor a 7,45, alcalemia. PCO2 normal entre 35 y 45, menor a 35, alcalosis respiratoria y mayor a 45, acidosis respiratoria. Bicarbonato normal de 22 a 26, menor a 22, acidosis metabólica, perdón, y mayor a 26, alcalosis metabólica. Listo. ¿Cómo calcular esto de acá? Miren, a veces cuando uno lee un AGA, hay hay un poco de dificultad en ciertos casos, cuando por ejemplo el pH está en 7,3 o 32. Entonces uno diría, bueno, está bajo, ¿no? Pero está compensada, no compensada, ¿qué será? No. Entonces, para ver esos casos bien puntuales, vamos a ver esta fórmula, ¿ya? Miren, lo que les decía, ¿no? Concentración de hidrógenos en nanomoles. Ahora ya estamos hablando de nanomoles por litro. Ya, por ejemplo, en 7 es igual a 100 nanomoles y en 7,4, que sería el pH de la sangre, medio, ¿no? El medio, porque 7,35 a 7,45, una media de 7,4. Entonces, 7,4 es igual a 40 nanomoles por litro de hidrogeniones. ¿Ya? Este valor, o sea, este 7,4 es igual a 40 nanomoles. Mientras más hidrogeniones hay, más acidemia, o sea, el pH baja. Mientras menos hidrogeniones, el pH sube. Ahora ya vamos a hablar de un valor específico, es 40, ¿ya? Entonces ahí está la acidosis y la alcalosis. Entonces miren, un ejemplo. Para hallar en función de hidrogeniones, ahora les voy vamos a hablar en función de hidrogeniones, que es una forma de ver también el pH. ¿Cómo está el pH? Dice aquí, 7,27 es acidemia, ¿no? Acidemia. ¿Cómo está el CO2? Aquí tenemos en 25,7, es menos de 35, ¿cómo se llama? Alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Y cómo está el bicarbonato? Bicarbonato tenemos aquí abajo. Miren, ¿dónde está? Aquí está. HCO3, 14, ¿no? Menor a 22. ¿Cómo se llamaría también esto? Una acidosis, metabólica, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es em, esta acidemia, ¿cuál de los dos trastornos es respiratorio o metabólico? Sería en todo caso, esta es una acidosis metabólica, ¿no? Ya. Pero esa es la lectura normal. Ahora les voy a enseñar que esto tiene que concordar con la cantidad de hidrogeniones en nanomoles. Mientras más hidrogeniones tienes, más acidosis, ¿no? Mientras menos, alcalosis. Entonces, 24 por PaCO2, presión parcial de CO2. Esta es una fórmula para hallar la cantidad de hidrogeniones en función al CO2 y al bicarbonato, ¿ya? Entonces, miren, presión parcial de CO2, ¿cuánto es? 25,7. Entonces colocas aquí 25,7. El bicarbonato es 14. Entonces colocas este 14 acá y esto es una multiplicación simple, ¿no? División. 44 hidrogeniones nanomol por litro. Entonces, ¿qué significa que es? Que está más de 40, o sea, mayor a 40, es 44. Entonces hay una tendencia a la acidosis. Acidosis. Entonces, ¿concuerda o no? Concuerda. ¿Ya? Mayor a 40 es acidosis. El trastorno no, acidosis metabólica. Listo. Vamos a ver otro ejemplo para que quede esta parte. ¿Ya? Acá les estoy enseñando a hallar la cantidad de hidrogeniones en nanomol por litro.
¿ya? Cuando hay dudas, cuando ustedes dicen, ah, no, pero es acidosis, alcalosis, pero acá, este, acá ya me estoy haciendo bolas, no entiendo, entonces utilizas esta fórmula y te va a dar si es acidosis o alcalosis, ¿ya? Miren, CO2, ahora vamos a ver, el pH, ¿cómo está? Aquí, este es el caso, ¿no? Por ejemplo, el pH 7.4, 7.434, 7.434. Listo. Entonces aquí sería una tendencia, ¿no? A la alcalemia, pero está dentro de lo normal, 7.35 a 7.45, está dentro de lo normal, por eso es que el pH colocamos aquí normal. Pero yo quiero identificar si esto realmente tiene algo que ver con la alcalemia, porque está yéndose para el otro lado, ¿no? Para la alcalemia. Entonces, ¿cómo está el CO2? Menor de 35, o sea, 20.5, ¿ya? Menos de 35. ¿Cómo está el bicarbonato? A ver, vamos a ver. 16. Menor de 22, ¿no? Menor de 22, el bicarbonato. Entonces, aquí utilizamos nuestra fórmula y reemplazamos, ¿no? PCO2 con bicarbonato. 20.5 de CO2, 16.4 de bicarbonato, dividimos, hidrogeniones 30. Entonces, ¿qué significa? 30 es menor de 40. Entonces, si es menor de 40, o sea, tiene menos hidrogeniones, hay una tendencia a la alcalosis. Entonces, si estamos bien con nuestro diagnóstico para confirmar esa alcalosis, respiratoria, respiratoria, ¿no? Y el bicarbonato baja para compensar. ¿Ya? Alcalosis respiratoria. Muy bien. Esta formulita sirve cuando hay dudas, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Por qué es necesario mantener el pH en rangos normales? Eso ya les expliqué, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una tendencia a la acidemia, si hay una tendencia a la alcalemia, y si es exagerada, puede significar muerte, muerte. Por eso es que, por ejemplo, cuando vienen a la UCI pacientes, por ejemplo, intoxicados por metanol 7.0, 7.9, ahí estamos corriendo. En cetoacidosis diabética también corremos. ¿Por qué? Porque ese paciente puede morir. Porque imagínense, ingresa con un pH, miren, 7.2, a las 4 horas 7.1, a las otras 4 horas 7.0, luego 6.9, este paciente está a riesgo de fallecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo ya no puede regular, entonces nosotros tenemos que ayudarle a regular, ¿no? Entonces, ese manejo nos corresponde y por eso podemos salvar vidas. Un profesional que no sabe estos conceptos, simplemente se le va a ir de la mano, el paciente va a fallecer. Va a fallecer porque mal manejo. Y ocurre a diario. Médicos, enfermeros que no saben qué hacer, ocurre. Miren, entonces, aquí estamos. Em, entonces, el equilibrio, o sea, se tiene que mantener ese equilibrio entre 7.35 y 7.45. Cuando el cuerpo ya no puede sostener, se le escapa, nosotros intervenimos para poder mantener en este rango, ¿no? Entonces, el buffer principal es el bicarbonato, ¿no? Con el ácido carbónico. El bicarbonato, este, el bicarbonato es un tampón. El ácido carbónico también. O sea, estas dos sustancias, ácido carbónico con bicarbonato, ambos actúan para poder regular el pH y mantener dentro de este rango. Dentro de este rango. Y tiene como ayuda, ¿no? A los riñones y a los pulmones. Riñones y pulmones. Por eso decimos, ¿no? Cuando hay un pH, por ejemplo, bajo, en el caso anterior, una alcalosis respiratoria. O sea, estamos eliminando CO2 y la compensación, ¿cuál es? El bicarbonato. El bicarbonato tiende a bajar y
tiende a hacer acidótica la sangre porque está base. Entonces, ¿no? Miren acá, cuando el pH, cuando el pH, miren acá, tiende a ser 7,45, 7,48, así está subiendo, se activan mecanismos para llevar este pH hacia la normalidad. Entonces, si aquí tienes alcalosis, se activan mecanismos de acidosis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alcalosis respiratoria, el pH está subiendo porque el CO2 ha bajado. ¿Con qué ácido se puede compensar? Con el bicarbonato. O sea, el bicarbonato no es un ácido, pero si disminuye el bicarbonato, hay una tendencia a la acidez. Entonces, tengo que llevar a este paciente a la acidez, ¿no? A la acidez. Entonces, esa es la regulación. Entonces, el buffer, el tampón, trata de mantener esos valores, ¿no? Son las sustancias químicas que tratan de sostener al pH en este rango, 7,4. 7,4. Entonces, los tampones son la primera línea de defensa frente a una acidemia o una alcalemia, un trastorno, ¿no? El tampón. Entonces, aquí el cuerpo trata de mantener en estos valores. Por ejemplo, ¿no? Si hay acidosis, ¿qué hemos dicho de la acidosis? Hay acúmulo de hidrogeniones. El bicarbonato se une a un hidrogenión. ¿Cómo se une? Nuevamente voy a hacer la fórmula, mira. HCO3. Aquí tiene un hidrogenio. Se une, o sea, para desaparecer esto de acá, se une a uno de ellos y se convierte en H2CO3, que es ácido carbónico. Y este ácido carbónico se convierte en H2O y CO2. Y el CO2 se elimina por la respiración. Por eso es que el bicarbonato es un tampón, ¿no? El bicarbonato y el ácido carbónico. Cuando hay alcalosis, cualquier patología que disminuye hidrogeniones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay poco hidrogenión, entonces la idea es meter hidrogeniones acá. ¿Cómo se metería hidrogeniones? Con el CO2, ¿ya? Ahora, ¿cómo el CO2 actúa? De la forma inversa, mira, CO2 más agua, ¿cómo sería? Este CO2 más agua, H2CO3. ¿Cómo se llama esto? Ácido carbónico. O sea, la forma inversa, ¿no? Ácido carbónico. Entonces, miren, CO2, tengo un carbono, acá. Acá hay dos hidrogeniones, ¿no? H2. Y acá hay dos hidrogeniones. Vamos a pintar acá. Ya. Acá hay dos hidrogeniones y acá hay dos hidrogeniones. Acá hay un oxígeno más dos oxígenos, tres oxígenos. Entonces tienes tu ácido carbónico. Entonces, esta sustancia H2CO3 se puede dividir también en este H2CO3 se puede convertir, miren, en un hidrogenio más HCO3, que es el bicarbonato. Entonces, ¿estás agregando hidrogeniones? Sí, de la forma inversa. O sea, cuando tú acumulas CO2, cuando acumulas CO2, estás agregando hidrogeniones, ¿ya? Entonces, es la forma inversa nada más. Entonces, los buffers de los líquidos corporales, ¿no? De la sangre, por ejemplo, tenemos a la hemoglobina y otras proteínas plasmáticas son las que a esta hemoglobina se unen los grupos amino, carboxilo, etcétera, y el CO2 también en algún momento, y amortiguan la acidez. Los fosfatos también, estos fosfatos son ácidos por si acaso, ¿ya? Ácidos, sustancia o naturaleza ácida, ¿ya? Naturaleza ácida. Entonces, este fosfato, mira, se libera un hidrogenio, ¿ya?
al liberarse hidrógeno, esto genera ácido, pues. Entonces, los riñones actúan eliminando estos hidrogeniones, o mejor dicho, eliminan fosfatos por la orina. Entonces, al eliminar fosfatos, están eliminando hidrogeniones. O en todo caso, miren, este, este compuesto que tiene fósforo, ¿no? Se une al hidrogenión y así como fosfato ya se elimina por la orina. O sea, estamos eliminando fosfatos, indirectamente estamos eliminando hidrogeniones. ¿Ya? Hay baja concentración, es poquito, poquito. Por eso es que forma parte del anion gap. Bicarbonato, miren, 64% de la capacidad amortiguadora. Y esa es la fórmula que yo les dije, ¿no? Miren, CO2 más agua, ácido carbónico. El ácido carbónico se puede dividir en un hidrogenión y bicarbonato. Y acá hay una flecha doble, ¿no? Es de doble vía. O sea, puede ir para allá o puede ir para allá, regresar. Entonces, ¿qué significa? Que el bicarbonato es un tampón, el de mayor capacidad, ¿no? 64%. ¿Ya? Y acá también esto sería como un resumen de todo lo que hemos hablado, de la parte química. Yo les recomiendo que esto de acá se graben o de alguna manera, sobre todo esta parte, ¿ya? Porque los fosfatos no se estudia mucho, pero esta parte de acá. Esto ya estamos repitiendo varias veces, ¿no? Miren, el CO2 se une al agua, el agua más CO2, mira, H2, acá hay H2 y acá hay un H2. Dos oxígenos más un oxígeno, tres. Y acá hay un carbono más este carbono, forma el ácido carbónico. Ahora, este ácido carbónico se puede convertir en bicarbonato más un hidrogenión. Y acá fíjense la flecha. La flecha es inversa, o sea, puede regresar, puede ir para allá o puede ir para acá. Por eso es que en los pulmones va hacia aquí, para esto eliminar por los pulmones, y lo contrario en la sangre puede irse para acá en casos de alcalosis, ¿no? Alcalosis. En alcalosis, ¿qué necesitamos? Hidrogenios. Quiero acumular esto. Entonces del CO2 se va acumulando CO2 y va formando hidrogeniones. Ya, es el camino es hacia allá y el camino es hacia allá. Ya. Listo, esto ya hablamos, los centros respiratorios, etcétera. En la regulación renal, ojo, la regulación renal, ¿qué es lo que pasa? Miren, en presencia de acidosis, esto es importante, ¿ah? Los riñones en acidosis elimina hidrogeniones. Ojo, lo que hemos dicho, los hidrogeniones generan ácido, ácido. Entonces, los riñones, ¿cómo regulan? Si tu cuerpo está ácido, elimino hidrogeniones en acidosis, ¿ven? Si necesito bicarbonato, reabsorbe bicarbonato. El bicarbonato es el principal tampón, hemos dicho, ¿no? El principal tampón. Luego, tenemos en cuando hay alcalosis, los riñones, ¿qué hacen? En alcalosis, necesitamos hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa? Reabsorbe hidrogeniones, pues. O sea, se está yendo al otro extremo, es un alcalino que también hace daño. O sea, los dos extremos hacen daño. Pero en lo común que nosotros vemos en la UCI son las acidosis, ¿no? Alcalosis también, pero más acidosis en la UCI. Entonces, el hidrogenión, el riñón que hace en alcalosis, si está riesgo de perder hidrogeniones, o sea, hay una tendencia de que tiene menos hidrogeniones, ¿no? Tiene menos hidrogeniones, quiero más hidrogeniones para mantener mi pH dentro de lo normal, entonces reabsorbe hidrogeniones a la sangre, elimina este bicarbonato por la orina, ¿ya? Elimina bicarbonato también. Por eso en una alcalosis, cuando hay una tendencia, ¿no? A acumularse bicarbonato, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eliminar bicarbonato, los riñones. Pero esta es una respuesta tardía ya, tardía, ¿no? Muy bien. Entonces, acá el trastorno base y mecanismo de compensación. Aquí vamos a resumir nuevamente lo que hemos hecho todo.
pero aquí de forma más gráfica, ¿ya? De una forma gráfica. Entonces acá tenemos oxígeno, esta es la glucosa, glucosa y oxígeno, ¿ya? Entonces llega, ¿no? Llega la glucosa a la célula y el oxígeno, perdón, la glucosa en un proceso de la glicólisis se convierte en piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria con el oxígeno y el resultado de ese metabolismo sale CO2, agua y energía, 36 moléculas de energía. Entonces, miren, el CO2, que es la sustancia de desecho, el CO2 es la sustancia de desecho, esa sustancia es uno de los componentes que regula, ¿no? El pH. Entonces, aquí vamos a ver, miren, se genera el CO2, paso uno, generación de CO2. ¿Cómo se genera? El resultado del metabolismo, ¿no? Metabolismo celular. Es un producto de desecho. Luego el CO2 se une al agua, como hemos dicho, ¿no? Y forma ácido carbónico. Por eso es que el CO2 que se produce en las células se produce cualquier cantidad de CO2, pero ese CO2 se convierte inmediatamente a bicarbonato, ¿ya? Y el ácido carbónico, que es este de acá, ya se separa en bicarbonato y hidrogenio. Bicarbonato y hidrogenio. Ahora, dependiendo del cuerpo, si el cuerpo está ácido, entonces el bicarbonato mismo va a tener que unirse nuevamente a este hidrogenio. Si el cuerpo está o sea, tiene una tendencia a la alcalosis o alcalemia, entonces va a requerir más hidrogeniones, ¿ya? Luego, después de formarse este bicarbonato, se transporta en la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. En los pulmones, el bicarbonato se une a un hidrogenión, ¿no? Entonces acá ya se forma dos, H2CO3. Y el H2CO3, que es el ácido carbónico, se convierte en CO2 y agua. El CO2 se elimina, ¿no? Se elimina. Entonces, este es el ciclo del CO2, el CO2 y el bicarbonato, ¿no? ¿Por qué es importante conocer cómo se forma y cómo se elimina? Porque nosotros atendemos pacientes con ventilación mecánica. Y en ventilación mecánica, por ejemplo, si hay una alta producción de CO2 o si no, generalmente hay un problema aquí respiratorio. Vamos a poner un ejemplo, un ARS, ¿ya? Un ARS, el CO2 se acumula en el cuerpo, se acumula. Entonces vamos a encontrar la presión parcial de CO2, ¿cuánto va a estar? Porque el CO2 de aquí no puede pasar al alveolo y eliminarse por la respiración porque aquí hay líquido, hay edema, hay secreciones bronquiales, hay colapso, hay consolidado, pus, etcétera. No puede pasar. El CO2 no puede pasar. Por lo tanto, el CO2 se acumula aquí. Y eso eleva la presión parcial de CO2, por ejemplo, vamos a suponer 80, un caso extremo, 80 milímetros de mercurio, que es elevadísimo, ¿no? Este CO2 elevado te produce, o sea, disminuye el pH. El pH, por ejemplo, vamos a poner en 7,24. Estamos hablando de acidosis. O sea, hay acidemia, ¿no? Pero el trastorno es pulmonar acidosis respiratoria. Respiratoria. ¿Por qué respiratoria? Porque se está acumulando CO2. ¿Por qué se está acumulando CO2? Porque a nivel alveolar, a nivel pulmonar, el CO2 no puede ser eliminado. Porque no pasa, porque el pulmón está dañado, está con síndrome de estrés respiratorio, COVID, colapso, asma casi fatal, etcétera. O sea, el CO2 no puede salir o sale poco. ¿Y de dónde sale el CO2? De aquí, del metabolismo celular. Del metabolismo celular. Entonces entienden por qué se tiene que saber, ¿no? Este proceso de la generación de CO2 y de la eliminación de CO2. ¿Se entiende? Esto debemos conocer.
No solamente que el CO2 esté elevado, ya, pero está elevado, entonces ácido respiratoria, ya muy bien, entonces ¿qué hacemos? Plup, nos quedamos ahí. Hay que eliminar CO2 porque se está produciendo acá, tenemos que eliminar CO2. ¿Cómo eliminamos CO2? Hay varias estrategias, ¿no? Cuando está conectado al ventilador mecánico, aumentas la frecuencia respiratoria o aumentas el volumen tidal. O sea, esta multiplicación se llama volumen minuto. En otras palabras, ¿estamos haciendo qué? Estamos barriendo, por eso se llama barriendo CO2. Estamos barriendo CO2. Estamos eliminando CO2. ¿Ya? A veces, como está tan dañado el pulmón, de 80 logramos bajar a 60, pero ya es gran mejoría, porque el pH, cuando tú logras bajar el CO2, el pH sube. Entonces ya tendrás un pH de 7,24 a 7,34, por ejemplo, que ya está cerca a la normalidad. ¿Y tú cómo has hecho eso? Con la programación en el ventilador mecánico, aumentando el volumen minuto. ¿Ya? Aumentando el volumen minuto. Muy bien. Por eso es necesario conocer el CO2, o sea, la generación, el ciclo del CO2, ¿no? El ciclo del CO2. Listo. Ahora, ¿cómo compensa los riñones el equilibrio ácido-base? ¿No? En acidosis, como ya les dije, en acidosis, el exceso de hidrogeniones, o sea, en una acidosis significa que hay exceso de hidrogeniones o falta de bicarbonato, o disminución de bicarbonato. En acidosis, ¿qué pasa? Como hay exceso de hidrogeniones, vamos a eliminar más hidrogeniones. Eliminar, eliminar, eliminar. Y como en una acidosis se consume el bicarbonato, se consume porque está tamponando, el bicarbonato se reabsorbe, el riñón reabsorbe. Entonces aumenta la concentración de HCO3, que es bicarbonato, y disminuye hidrogeniones. De esa manera está regulando los riñones, ¿no? Y cuando es alcalosis, o sea, cuando hay falta de hidrogeniones, cuando los hidrogeniones están pocos, por ejemplo, en los vómitos, hemos vómitos prolongados, o a veces, ¿no? El paciente, por ejemplo, está conectado a una sonda gravedad y drena por día 300, 400, 500. ¿Qué es lo que drena? Contenido gástrico. ¿Qué hay en el contenido gástrico? Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene hidrogeniones. Y como te estás drenando, ¿no? Son la gravedad, drenas 300, 400, estamos perdiendo hidrogeniones. Entonces este paciente tiene alcalosis, ¿no? Por esa causa, por pérdida. No será vómito, pero estamos sacando hidrogeniones, ¿no? Ácido clorhídrico. Muy bien. La compensación respiratoria ya saben ya, ¿no? Ya sabemos. Cuando hay hidrogeniones elevados o aumento de CO2, ¿no? Tenemos que eliminar el CO2. Tenemos que eliminar CO2. Y acá dice, se incrementa el volumen minuto. ¿Cómo incrementas el volumen minuto? Aumentando la frecuencia respiratoria o aumentando el volumen tidal con el ventilador mecánico, ¿ya? Ojo que la regulación que nosotros podemos hacer solamente es con el ventilador mecánico y el paciente tiene que estar sedado, ¿ya? Para poder hacer lo que nosotros querramos. Porque si el paciente está despierto, no puedes hacer, no haces esto, no se puede. Ya el paciente está regulando por sí mismo con sus reguladores, con sus centros de quimioreceptores a nivel central, a nivel periférico. Él mismo se está regulando. Por ejemplo, si hay acidosis, el paciente está hiperventilando, está eliminando CO2, ¿no? Está eliminando CO2. Él solo se está regulando. Por eso les decía, cuando un paciente, cuando tiene una mala programación en el ventilador mecánico, el paciente va a hacer esto, porque está eliminando CO2, porque su cuerpo está acidótico, ¿no? Porque ha acumulado CO2. Entonces, ¿qué pasa? Si tú programas volúmenes ideales bajos y frecuencia respiratoria baja,
no estás acorde con lo que el paciente está haciendo, tratando de eliminar. Entonces el paciente está haciendo esto. Quiere eliminar CO2 y tú programas, por ejemplo, una respiratoria del paciente está con 30 de respiratoria y tú programas a 18. Entonces ahí va a desacoplar, desacopla. ¿Y cuál es la solución? Sedación. Aumentas la sedación. Uy, está desacoplando. Auméntale la sedación. Y aumentas, aumentas. Pero sigue. El paciente tiene esa tendencia de eliminar CO2 porque su cuerpo está acidótico. Y tú en la programación no le estás dando lo que el paciente quiere. El paciente está, por eso es que desacopla. Uy, ya ponle becuronio. El becuronio bloqueas, ¿no? El sistema ventilatorio y el paciente no ventila y hace lo que le da la máquina. Pero si la máquina está mal programada, este paciente va a continuar con acidosis. Entonces, por eso es importante tener este concepto, ¿no? Esta regulación pulmonar. Si el paciente ve, o sea, sus quimiorreceptores están analizando que hay hidrogeniones elevados, que el pH está bajo, el CO2 acumulado, tal vez el oxígeno está con hipoxemia, el paciente va a hacer esto. Así tú le pongas sedación elevada. Uy, ¿por qué mi paciente está desacoplando? Dices, ¿no? Entonces hay que hacer lo que el paciente quiere. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Eliminar CO2. Aumentas la frecuencia respiratoria, por ejemplo, hasta 22, 24, 28 y aumentas el volumen minuto hasta un rango determinado, algo que no daña al paciente, ¿ya? Algo daño, con ventilación mecánica protectiva. Tú le das al paciente y el paciente tranquilo, sin necesidad de sedación ni relajante, ¿ya? Justamente tengo un video, ¿no? Yo tengo un canal en YouTube que se llama El arte de los cuidados intensivos. Ahí tengo un video que dice, dice, cómo, em, cómo tratar una asincronía paciente-ventilador, sin fármacos, ¿ah? Sin fármacos, solamente con programación. Y ahí ustedes van a ver cómo el paciente desacopla, desacopla, desacopla. Y lo que se hace comúnmente, se coloca un bolo, ¿no? Ya está. Esa no es la solución. La solución está en programación. ¿Ya? Ahí pueden verlo en ese video. Listo. Entonces, esa es una regulación respiratoria. ¿Ya? Es una regulación respiratoria. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta. Ya terminamos el primer tema. Hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿Ya? Muy bien, Bueno, Magíster parece. Marco Antonio, A muchas ver. gracias. Bueno, estimados participantes, si disponen de algún tipo de consultas, pueden dejar su mensaje en el chat de Zoom. Pueden levantar la mano también para poderles activar el audio. Nuevamente, mencionarles, les estoy volviendo a facilitar el link de asistencia a los participantes que recién se acaban de conectar. Entonces, 2 minutos para alguna ronda de preguntas, si no podemos ya continuar con el siguiente tema. Así es. Ahora escriban o yo les pregunto. Ay, como les comentaba, ¿no? Aquí les voy a poner el nombre de mi canal de YouTube. Se llama El arte de los cuidados intensivos, ¿ya? Ahí pueden ver ese ejemplo que les estoy diciendo. Ahora vamos a ver acá. Acá voy a poner ya. El arte de los cuidados intensivos. Ahí van a ver cómo se puede tratar una sincronía cuando el paciente tiene acidosis respiratoria solamente programando, sin fármacos. Y ahí ustedes van a ver la programación en el ventilador mecánico. Ya, listo. Parece que no hay preguntas.
Entonces vamos con los siguientes temas. Vamos a hablar de acidosis